Boas noites, benvidos a Cita Previa. Xa saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e de Telemiño. Hoxe vamos a falar de unha especialidade que, como verán ustedes, ha tido un desenrolo moi importante nos últimos anos. Un desenrolo técnico e, ademais, un desenrolo que, como nos explicará o noso invitado, favorece a rápida recuperación dos procesos, xa non sei se chamarlle quirúrxicos, pero por lo menos de resolución sin grandes cirurxías, pero sí cunha habilidade específica para facelo sen ter que facer grandes feridas, pero que representa unha técnica moi complicada. Vamos a falar da cirurxía vascular. Para falar deste tema temos con nós o Dr. Lebrato. Buenas noches, Dr. Lebrato. Hola, buenas noches. La cirugía vascular, ¿qué es? Bueno, pues la cirugía vascular es una buena pregunta porque creo que es una de las especialidades más desconocidas para el gran público, ¿no? Para los pacientes. La cirugía vascular básicamente es una especialidad que trata la patología de las arterias, las venas y los linfáticos del cuerpo, excepto el cerebro y el corazón. Vamos a ir por partes de lo que más, digamos, común de vuestra especialidad. Empezaremos posiblemente por lo que, desde el punto a lo mejor médico, no es muy grave, pero sí que es muy molesto para la calidad de vida de la gente, la insuficiencia venosa, las llamadas varices. ¿Qué es la insuficiencia venosa? Bueno, pues la insuficiencia venosa es el mal funcionamiento de las venas del cuerpo. En general, donde más afecta es en los miembros inferiores. Entonces aparecen las famosas, conocidas y populares varices. Efectivamente, es una patología que en sí no es grave, pero sí que puede ocasionar una merma de la calidad de vida del paciente de forma importante, incluso ocasionando pues, úlceras y complicaciones de tromboflebitis que generan pues eso, una merma en su calidad de vida y también en la estética, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Por qué hay personas que empiezan con varices, con insuficiencia venosa a edades muy tempranas, hacen grandes vasos varicosos, y otras personas no tienen prácticamente varices? ¿Hay un tema genético? ¿Es un tema de la vida de todos los días? ¿Qué puede hacer una persona para reducir ese riesgo? Bueno, pues como casi todas las patologías hoy en día vemos que es un problema multifactorial. Efectivamente existe un componente genético, de ahí el hecho de, como tú bien dices, algunos pacientes la desarrollen precozmente, incluso sin tener factores de riesgo para ello, y otros pues tengan la suerte de no desarrollarlas nunca. A ese componente o predisposición genética se asocian pues, una serie de factores ambientales, como puede ser, por ejemplo, el permanecer muchas horas de pie por un tema laboral. Pongamos pues, el caso de peluqueras, de empleados de dependientes, etcétera, etcétera. Y también una serie de factores que las favorecen, como puede ser la obesidad, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Eso complementa o potencia el factor genético inicial. ¿Cuál es el avance último en el tratamiento de las varices? Antes, por lo que tengo entendido, era una cirugía que yo recuerdo que se hacía con anestesia general o con una locorregional y que tenía un posoperatorio que duraba ciertos días. Hoy parece que prácticamente se hace cirugía y se van para su casa. Sí, el tratamiento tradicional de las varices desde hace 50 años era el famoso, el conocido como stripping, que era en realidad arrancar esas venas. Era una cirugía agresiva que requería una anestesia mínimo epidural, pero muchas veces general. Incluso en algunos casos extremos requería hasta una transfusión por la pérdida sanguínea. Bueno, una técnica agresiva aún se sigue realizando en algunas ocasiones y resuelve el problema en casos concretos, pero esa técnica hoy en día ha sido ampliamente superada por técnicas mucho más modernas que sobre todo intentan una menor agresividad, siempre una menor agresión hacia el paciente, ¿no? Resolver el problema con menos agresión. Entonces hoy en día, pues efectivamente, tenemos en primer lugar, yo creo que el gran avance del tratamiento de la insuficiencia venosa ha sido su mejor diagnóstico. La aparición del ecodoppler, que es una ecografía especializada con la que puedes observar y diagnosticar los problemas de la circulación, pues nos ha abierto la posibilidad de nuevas técnicas, porque conocemos mejor el problema, entonces podemos aplicar mejores tratamientos. Hoy en día existen múltiples técnicas avanzadas, modernas, de última generación, donde la agresión es mínima. Por ejemplo, pues, la técnica hemodinámica, conocida como Chiva con sus iniciales, que utiliza anestesia local. El paciente deambula precozmente, nada más operarse ya camina, ya pasea, se va de alta al cabo de una hora. Otras técnicas que utilizan, por ejemplo, pues, esclerosantes, como puede ser la microespuma, que se inyecta dentro de las venas y, como si dijéramos, la seca, ¿no? Hay otras técnicas también que utilizan pegamentos
otras que utilizan radiofrecuencia, otras que combinan un poco la espuma con efectos mecánicos, en fin, hay una serie de técnicas una serie amplia que sobre todo tienen el patrón común de que agreden un poco al paciente y permiten un alta precoz y un porcentaje de complicaciones pequeño. Una persona se opera, ¿qué riesgo tiene de que se vuelvan a reproducir otras varices en un periodo de 5 o 6 años? El riesgo siempre existe, con cualquier técnica. Nadie puede garantizar con ninguna técnica, por moderna y actual que sea, que las varices no se reproduzcan. Porque, como hemos dicho anteriormente, hay un componente genético detrás y a veces un factor ambiental que no se corrige porque el paciente pues tiene que trabajar de una determinada profesión, y siempre existe pues como si dijéramos, ese riesgo posterior. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, con el nuevo diagnóstico que tenemos, sabemos más y podemos actuar de una forma un poco más eficaz, con lo cual el porcentaje de recidivas, de que vuelvan esas varices, ha disminuido mucho considerablemente con respecto a hace unas décadas. Antes comentabas que también a veces, sin ser unas grandes varices, desde el punto de vista estético, también genera problemas, imagino que fundamentalmente a las mujeres y posiblemente a los hombres también hoy. En esas arañas vasculares que tienen ese problema estético, ¿qué tipo de actuación realizáis? Bueno, pues en lo que es la araña, lo que se llama telangiectasia desde el punto de vista médico, el tratamiento básicamente existe de dos formas. Una es la laseroterapia, que es se van con la luz láser, va como quemando esas pequeñas venitas, y la microescleroterapia, es decir, con una microaguja inyectas un líquido, un esclerosante, que hay diversos tipos, que las va, como si dijéramos, secando por dentro. Existen más o menos globalmente esas dos técnicas. Ahí digamos que es fundamentalmente un tema estético, o también puede eso llevar, si no se corrige a tiempo, a que aparezcan varices posteriormente. No, aquí estamos hablando de la insuficiencia venosa tipo 1 y es un problema puramente estético. No da grandes problemas, no da síntomas, pero estéticamente pues bueno, tiene una merma psicológica en ocasiones, sobre todo para la mujer, importante. Un aspecto, por lo menos no muy conocido de vuestra especialidad, es el tema de amputaciones de miembro, que es una cosa que habitualmente hacéis vosotros. ¿En qué situaciones se amputa un miembro? Bueno, digamos que la amputación de una extremidad, casi siempre es un miembro inferior, una pierna, es como si dijéramos en la evolución final, en la mala evolución final de la arteriopatía periférica. De lo que de una forma básica, para que los pacientes lo entiendan, es la obstrucción del riego, la obstrucción de las arterias por factores de riesgo cardiovascular, como puede ser el tabaco sobre todo, la diabetes, el colesterol, la hipertensión. Esos son factores que, sobre todo si combinan varios, hacen un daño en el sistema circulatorio arterial que va, como si dijéramos, cerrando, obstruyendo el paso de la sangre y haciendo que, pues, sobre todo a nivel de los pies, de los dedos de los pies, vayan apareciendo incluso lesiones que, como ya las populares o conocidas gangrenas, ¿no?, que ocurren en esos pacientes en el estadio final de la enfermedad. Pero hoy, con todos los cuidados, con todos los accesos que hay a los médicos y prevención, ¿se siguen dando estas situaciones? Sí, porque la enfermedad a veces, a pesar de un buen control, evoluciona mal. Es una enfermedad en ese sentido grave. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, efectivamente, cada vez, sobre todo en atención primaria, pues se detecta con mayor precocidad la enfermedad, nos derivan a los pacientes en estadios más iniciales y conseguimos, con un buen control de los factores de riesgo cardiovascular y también con un desarrollo de técnicas de tratamiento quirúrgico avanzado, conseguimos ir paliando la enfermedad y evitando que llegue a esas situaciones. Pero bueno, hay un porcentaje de casos donde el final pues es la amputación de una extremidad, por desgracia. Vuestra especialidad ha tenido un vuelco histórico en estos últimos 8 o 10 años y que además que sigue ahí, que es el tema del manejo de las dilataciones de los aneurismas de los grandes vasos, ¿no? De un aneurisma de la aorta, un aneurisma de grandes vasos, que antes era una cirugía llamada abierta, teníais que abrir para ajustar un poco el tamaño de ese vaso, una cirugía muy traumática, con mucho tiempo ingresado el paciente, y ahora todo eso lo hacéis con una endoprótesis, o sea, metéis una prótesis por un vaso y la adaptáis a esa lesión. Explícanos un poquito cómo se produce este cambio. Sí, bueno, yo creo que tenemos que empezar explicando un poquito en qué consiste un aneurisma, que es una dilatación de una arteria. Bueno, hay aneurismas venosos también, pero básicamente vamos a hablar de los arteriales, que son los más graves.
Entonces la arteria va perdiendo, como la pared de la arteria va haciéndose más débil con el paso de los años y progresivamente se va dilatando, ¿no? Se genera como un globo que, como cualquier globo hinchable, pues puede llegar a romperse, ¿no? Eso produce una hemorragia interna masiva que ocasiona la muerte del paciente. Entonces tenemos que detectarlos con anterioridad a que eso ocurra, a tiempo, y tenemos que corregir eso cuando ya llega a un tamaño donde el peligro de ruptura se empieza a ser ya peligroso, ¿no? Hay unos tamaños. Porque además el paciente puede no notar nada. Puede ser un hallazgo casual. Habitualmente no nota nada porque los aneurismas, sobre todo de aorta abdominal, son asintomáticos. No, el paciente no nota nada, el paciente lo descubre o se lo descubre su médico porque hace una prueba, sobre todo una ecografía, suele ser lo habitual, para otra cosa, para la vesícula, para la vejiga, para la próstata, y aparece el aneurisma. En ese sentido, bueno, pues es un golpe de suerte. Ahora, con respecto a esto, estamos intentando desarrollar unos programas de screening, de prevención, en atención primaria, para hacer ecografías seriadas a pacientes que cumplen unas características a partir de los 60 años, con una serie de factores de riesgo cardiovascular, para detectar de forma aleatoria esta patología, pues eso, en un periodo precoz donde podamos seguirla hasta que alcance un tamaño. Hay unos rangos ya de tamaño donde a partir de ese tamaño ya se considera que el periodo de ruptura es alto y entonces se corrige de forma programada, que es como dar alguna oportunidad a la enfermedad. Te quería comentar antes de entrar en la descripción de la cirugía. ¿Esos factores de riesgo cardiovasculares son los habituales, de hipertensión, sí, diabetes, obesidad y tal? Sí, los factores de riesgo cardiovasculares influyen. Hay otra serie de factores que aún no hemos conseguido conocer con claridad, que también complementan eso. Hay probablemente también un cierto componente genético, hay una serie de cosas ahí que también influyen y que aún no tenemos del todo perfiladas y que también influyen en el desarrollo de los aneurismas, ¿no? Detectáis un aneurisma, lo controláis con ecografía, una prueba no dolorosa habitualmente. Mientras es de un tamaño reducido, lo seguimos y lo controlamos con ecografía. Cuando alcanza un tamaño ya cercano al tamaño quirúrgico, empezamos a controlarlo con angiotac, con un angiotac multicorte, porque es una prueba más precisa para conocer el tamaño. Lo detectáis y decidís operar. ¿En qué consiste el hacer una endoprótesis? Bueno, para cada persona, sí, ¿no? En general. Para que los pacientes, los ciudadanos lo comprendan, digamos que es como introducir una tubería nueva dentro de una enferma. Es decir, nosotros accedemos a través de, ahora mismo ya hemos desarrollado con las técnicas de cierre percutáneo, ya ni hacemos herida, prácticamente con un pinchazo accedemos a las arterias, sobre todo suele ser a nivel femoral, a nivel de las arterias femorales, navegamos por dentro del sistema circulatorio, nos colocamos, como si dijéramos, dentro de la arteria enferma y ahí desplegamos unas prótesis que ya hemos previamente seleccionado según el tamaño y la descripción del aneurisma que tenemos por los angiotac que hemos realizado. Desplegamos unas prótesis que ensamblamos ahí dentro, radiológicamente, por control radiológico, y de esa manera, digamos que esa arteria enferma queda sellada por dentro con una nueva tubería que recubre por dentro la arteria enferma, de manera que la sangre deja de tocar la pared enferma y pasa a través de la nueva prótesis. Tal como lo cuentas, eso parece muy fácil, pero no debe ser tan fácil ni tan inocuo, ¿no? Efectivamente. Parece muy fácil. De hecho, los pacientes a veces yo creo que no valoran verdaderamente lo que se hace, ¿no? Porque es una técnica, pues que requiere un gasto económico y un esfuerzo económico por parte de la sanidad importante, y luego también que técnicamente pues requiere un entrenamiento y una especialización, ¿no? El servicio que tenemos en nuestro hospital de referencia de cirugía vascular, ¿tú dirías que es puntero en la aplicación de estas técnicas? Sí. Yo la verdad es que, a ver, está mal que yo lo diga porque pertenezco al servicio, pero creo que somos de los servicios más avanzados en este terreno de España, ¿no? Y de Europa. De hecho, tenemos visitas de compañeros y de colegas extranjeros con mucha frecuencia. ¿Tú crees que el paciente tiene la percepción real de, ya sé que se dice que la salud no cuesta dinero, pero de un coste hay que pagar esa prótesis, porque además creo que esa prótesis en muchos casos se hace adaptada al ciudadano?
¿Y viene, de dónde viene la prótesis? ¿De España o viene del extranjero? Bueno, pues te cuento. Depende un poquito del tipo de aneurisma y de la zona anatómica que afecte la dilatación. Pues podemos tener prótesis ya prediseñadas. Es como una tienda cuando entras a comprar un pantalón, que tienes una serie de tallas que pueden encajar perfectamente en el aneurisma que tratamos. Pero existen casos donde el aneurisma tiene unas características que no se adaptan a las habituales. Por ejemplo, en las afectaciones de los aneurismas por encima de las arterias renales o del tórax, de aneurismas que afectan pues, a lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal, a todo, porque nos dejamos toda la extensión de la aorta. Ahí hay que fabricar unas prótesis completamente a medida para el paciente, que va con unos orificios o unas ramas que hay que encajar exactamente en cada arteria, en la renal, en la mesentérica, en la que da riego al intestino, al riñón. Y esas prótesis se hacen completamente a medida, se envían a un plan inserter que tenemos en Australia y allí unos ingenieros diseñan la prótesis exactamente a medida para el paciente. Un mes o mes y pico después de enviarles todos los estudios, pues nos remiten esa prótesis hecha, fabricada a medida para el paciente. Este tipo de cirugía que hacéis ahora todo, por así decirlo, por dentro de los vasos dañados, ¿hay el riesgo de que se pierdan habilidades o que vuestra especialidad deje de ser quirúrgica para convertirse en una especialidad casi médica o tecnológica, muy tecnológica, ¿no? Bueno, es cierto, es una buena pregunta porque verdaderamente sí que hemos tenido que modificar la docencia de nuestros nuevos cirujanos vasculares, de nuestros médicos residentes, y volcarnos un poquito más en las técnicas quirúrgicas abiertas, porque con el desarrollo de las nuevas técnicas endovasculares, cada vez que digamos que hacemos menos cirugía abierta y se pierden esas habilidades en los nuevos médicos, y son habilidades importantes también de tener, porque no todos los casos los puede resolver endovascularmente y puede haber emergencias que requieran una apertura quirúrgica. Entonces, en ese sentido es verdad, hemos tenido que modificar incluso nuestro programa docente, nuestro programa formativo para nuestros nuevos residentes. Hablando de este tema, es decir, el cuadro agudo, la rotura de ese aneurisma, se puede producir en cualquier momento. ¿En ese momento se puede también colocar una endoprótesis o hay que abrir una cirugía abierta para resolver el tema agudo? En muchas ocasiones sí. Tenemos lo que llamamos un stock de aneurismas rotos, donde tenemos una serie de prótesis preparadas para estos casos, y si las características del aneurisma se adaptan a esas posibilidades, intentamos un tratamiento endovascular de urgencia. Pero no todos los casos se adaptan a esta posibilidad, y hay casos que pues, hay que hacer una cirugía abierta, ¿no? Eso exige que siempre tenga que haber un cirujano vascular de guardia los 365 días del año. Sí. Nosotros tenemos siempre un equipo de 2 cirujanos vasculares de guardia, de primera y de segunda llamada los 365 días del año. Sí. Volvemos un poco al tema de la insuficiencia venosa. ¿Cuáles son los mitos que veis en los pacientes que tienen varices sobre las causas de las varices, sobre tratamientos caseros? ¿Qué mitos se mueve la gente? Bueno, la gente, por ejemplo, hay cosas que no tienen ningún nivel de evidencia científica, como es el tema, por ejemplo, de cruzar las piernas, como tú y yo estamos ahora, ¿no? El tema de, pues no sé, de los tacones. Curiosamente, el calzado más favorecedor para la circulación de retorno de las piernas es un tacón de pequeño tamaño, de pequeña altura, curiosamente. Ese tema de llevar cosas apretadas, todo depende. Las cosas apretadas, una cosa son las fajas superiores donde hay una compresión que impide el retorno venoso, y otra cosa es llevar pues un legging apretado que actúa un poco de media, que puede ser hasta favorecedor. Entonces sí hay una serie de despistes en ese sentido que, bueno, sobre todo yo creo que leyendas urbanas un poco, pues informaciones tradicionales que no son verdaderamente ciertas, ¿no? ¿El sol es malo para las varices? Que preguntan las mujeres con mucha frecuencia cuando se van a la playa. El calor perjudica las varices. Sí, todo lo que sean fuentes de calor dilata las venas. Entonces puede favorecer el crecimiento, el desarrollo y los síntomas, sobre todo, de esas varices. A veces nos preguntan las mujeres embarazadas, mire, me he operado de varices, si vuelvo a quedarme embarazada o si voy a quedar embarazada, ¿se van a reproducir esas varices o van a aparecer otras varices? ¿De qué forma puede influir un embarazo en una situación de ese tipo? El embarazo siempre es un factor de riesgo. Hay una serie de componentes tanto hormonales como pues, de ocupación pélvica del feto, del niño según va creciendo, una serie de cosas que hacen que puedan aparecer varices. Sobre todo si además también a mayores hay un componente o una predisposición genética. Entonces siempre es un factor de riesgo para eso. ¿Qué pasa? Que a veces la mujer antes de su primer embarazo tiene unas varices, por ejemplo, de gran tamaño, con sintomatología, con complicaciones previas. Entonces ahí cabe la posibilidad de intervenir esas varices antes, porque el embarazo va siempre a ser
primero mucho más llevadero y los riesgos de complicaciones durante el embarazo van a disminuir. Aunque siempre existe el riesgo de que con el embarazo o con los posteriores embarazos desarrollen nuevas varices, aunque no sean de la misma importancia que las primeras. Puede ocurrir. Hay unos medicamentos que se llaman venotónicos. ¿Para qué los utilizáis o si tienen alguna utilidad? ¿Retrasan la aparición o simplemente son sintomatológicos? ¿En cuál es el mecanismo? El efecto, el beneficio de los fármacos venotónicos, que son casi todos naturales, son extraídos de sustratos de plantas vegetales, es el alivio de los síntomas, exclusivamente. El venotónico ayuda a que el paciente note o la paciente note menos molestia, menos calambre, menos pesadez, menos edema, pero nunca, en ningún caso, enlentecen ni hacen desaparecer las varices. Se nos ha pasado los 20 minutos, bueno, nos quedan 2. Yo, como le digo muchas veces a los invitados, que les des una recomendación para reducir el riesgo de tener fundamentalmente un cuadro de insuficiencia venosa, aparte de las condiciones genéticas de cada uno. ¿Qué puede hacer una persona joven para reducir el riesgo de tener unas varices que puedan ser problemáticas para calidad de vida? Yo creo que, en general, para todas las enfermedades vasculares, yo creo que la prevención o los hábitos de vida sanos pueden ayudar a que no aparezcan estas enfermedades o a que sean menos graves, ¿no? Sobre todo, una alimentación sana, una dieta mediterránea, no abusar de la sal, no fumar y hábitos de ejercicio moderado habituales. Es decir, pues un ejercicio, no hace falta un ejercicio intenso, pero sí un ejercicio moderado de forma más o menos frecuente, ¿no? O diaria. Y eso con un buen control de los factores de riesgo cardiovascular, claro, diabetes o azúcar en la sangre, hipertensión y colesterol. Pues gracias, doctor Lebrato. Espero que haya sido de su interés y, sobre todo, transmitirles pues una idea que nos ha transmitido el doctor Lebrato. Tenemos un servicio de cirugía vascular que es de total garantía y que es de los servicios más punteros que existe a nivel del Estado español. Espero que haya sido de su interés y espero verlo la próxima semana. Buenas noches.